Buenas tardes. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Berta. Buenas tardes, Denilson. Buenas tardes, Angelo. Espero que estén bien. Vamos a esperar un momentito a que sus compañeros ingresen a la clase de hoy. Como siempre, 3:05 comenzamos. Les vamos a dar 4 minutitos más. ¿Qué tal? Estuve recibiendo sus... buenas tardes, Denilson. Buenas tardes. Estuve recibiendo sus videos de crema chantilly y de este y de Gracia Royal. Y algunos les ha ido bastante bien, otros con algunas dificultades. Coméntenme si se les ha presentado, tienen alguna duda. Igual yo no he tenido tiempo, mil disculpas, pero no tuve tiempo para mandar el video que les pedí, pero que les prometí en realidad. Pero lo que voy a hacer este fin de semana, voy a grabar varios videos, voy a grabarme a mí, porque de todas maneras los videos que les voy dando, no sé, no me están resultando particularmente, así que les voy a grabar yo más videos para que las cosas les queden más claras y para que se animen también a practicar algunas preparaciones. Mm, Están ingresando sus compañeros todavía. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal la cuarentena? ¿Cómo van? ¿Ya se aburrieron? ¿No se aburrieron? Mm. ¿Saben las diapositivas? ¿Se escucha bien todo? Voy a ponérseles. A ver, no los veo dónde están. Ujú. Ahí estoy yo. Somos 9. Somos 9 participantes.
Ya. Bueno, chicos, un minutito más y comenzamos, ¿sí? No sé quién falta. Ángelo, Berta, Denilson, Humberto, Jesús, Luigi. Faltan todavía. Mariana. Buenas tardes, chicos, buenas tardes. Bueno, chicos, creo que empezamos. ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha? Teacher, buenas Gracias. tardes. Buenas tardes. Ya estamos todos, ya estamos los 11. Sí, ya estamos los 11. Bueno, chicos, el día de hoy nos toca un tema eh, particularmente me gusta mucho porque es un insumo con el que podemos jugar bastante, es un insumo que nos permite agregarle color, jugar con su textura, inclusive con algunas formas. Es un ingrediente muy infantil, por decirlo de alguna manera, a los niños les gusta mucho. Sin embargo, lo vemos como un insumo muy simple, que no nos da mucha información en realidad, pero no es así. Es un insumo muy interesante donde hay todo un proceso químico para poder obtenerlo y poder utilizarlo en lo que es pastelería. Y bueno, luego esta breve introducción, este insumo que me gusta mucho, comenzamos con la clase. ¿Sí? Bien. A ver, voy a poner. Bueno, el insumo con el que vamos a trabajar el día de hoy, el del que les voy a hablar, es la gelatina. La famosa gelatina, ¿quién no la ha probado? Todo el mundo nos gusta, de diferentes formas, sabores, sobre todo, bastantes sabores y muchísimos colores. A mí me gustan mucho los colores, por eso utilizo bastante también la gelatina en mis preparaciones. La gelatina es un insumo, como les comentaba, muy simple, sin embargo nos permite jugar mucho porque forma parte de diferentes preparaciones, ¿sí? Pero nos vamos a ir ahora un poco a la parte científica, a esa parte a veces un poco aburrida, pero al mismo tiempo bastante interesante y como les he comentado antes, y se los repito, es muy importante saber la teoría de lo que nosotros estamos realizando para poder jugar y volvernos así como científicos, pasteleros, algo así. Aunque no crean el tema de la química, ahora juega un papel muy importante en la gastronomía, en la famosa gastronomía molecular, ya que nos permite jugar mucho con texturas y crear cosas diferentes y muy atractivas a la vista y al paladar. ¿Sí? Bueno, la gelatina. La gelatina es un coloide, él es incolora, es translúcida, es quebradiza, insípida. ¿Sí? ¿A qué se refiere cuando nos dice que es un coloide gel? Eso quiere decir que es una mezcla semisólida, ¿sí? Que se consigue esa textura a temperatura de ambiente, ¿sí? No sé si lo quieren anotar. Bueno, igual la clase se graba para que después la puedan ver, pero puede ser pregunta de examen, ¿sí? Les repito, la gelatina es un coloide gel y esto quiere decir que es una mezcla semisólida, ¿no? Que se logra a temperatura de ambiente, ¿sí? Es incolora, translúcida, quebradiza, insípida. Es una proteína compleja. Esto quiere decir que es un polímero compuesto de aminoácidos, ¿sí? Ojo, la gelatina está compuesta básicamente por proteína, así que es muy alimenticia.
Las gelatinas vienen a ser líquidas en agua caliente, como todo el mundo sabe. O sea, cuando tú preparas la gelatina, por ejemplo, en agua caliente, se vuelve líquida, ¿no? Entonces a eso se le denomina coloide tipo sol. Y cuando se solidifican en agua fría, o sea, cuando se enfrían, viene a ser un coloide tipo gel, ¿sí? Entonces tiene estas dos, digamos que tiene estas dos formas, ¿no? Coloide tipo sol y coloide tipo gel, según se encuentre fría o caliente, ¿sí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda? ¿No? Pregunten, chicos, interrúmpanme, no hay problema. Estamos aquí para conversar y para aprender, ¿sí? Bueno, como les... Dime, te escucho. A ver, quería preguntar, mi pregunta es, ¿por qué se vuelve sólido la gelatina? ¿Qué es lo que hace que la gelatina se solidifique? ¿Se solidifique? Sí, La temperatura. Básicamente es la temperatura. O sea, cuando la gelatina se somete al calor, es decir, a agua caliente o a la temperatura caliente del ambiente, puede ser, esta se va a derretir, ¿ya? Pero cuando tú la sometes a frío, ya sea a temperatura de ambiente o en este caso a una refrigeradora, por ejemplo, se va a enfriar y se va a endurecer, porque esa es la propiedad que tiene la gelatina en sí. Está como que químicamente formada así. Es por un tema de sus moléculas, ¿me entiendes? Las moléculas que conforman a la gelatina tienen esa facilidad, digamos, porque no todos los insumos la tienen, de solidificarse, o sea, endurecerse o de volverse en forma gelatinosa, pues, ¿no? Líquida, ¿no? De acuerdo a la temperatura a la que tú la sometas, con la que trabajes. Tiene esa propiedad que ahorita les voy a explicar mejor, ¿sí? ¿Se entendió? sí, che, lo entendí bien. No te escucho bien. Sí, che, lo he entendido bien. Ah, ya. Bien, entonces continuamos. Como les comentaba, la gelatina contiene bastantes proteínas. Básicamente es proteína, ¿sí? Como vemos acá, tiene entre el 98, 99, porque algunos dicen 95, no es exacto, pero entre 98 y 99% de proteína, ¿sí? Y bueno, el 1 al 2% de sales minerales y agua, dependiendo de cómo la hidrates. ¿Por qué dependiendo de cómo la hidrates? Porque, como sabemos, la gelatina viene en estado sólido, digamos, ¿no? O granulado, ¿no? Entonces, depende de qué preparación quieras efectuar, la cantidad de agua que le vas a agregar, ¿me entiendes? Porque hay preparaciones que les queremos que estén un poco más duras y hay preparaciones que les queremos un poco más sueltas. Entonces eso va a depender simplemente de la cantidad de agua en la que tú hidrates a tu gelatina, ¿sí? Porque recuerden que la gelatina es un producto deshidratado, ¿sí? Es seco. Entonces, el porcentaje de agua va a depender de lo que tú le agregues, ¿sí? Pero lo más importante de saber acá es que contiene bastante proteína, 98-99%, ¿sí? Y minerales solo del 1 al 2%. Uy, ¿qué pasó? Ya. La
gelatina, otra característica de la gelatina es que cuaja a temperatura de ambiente a unos 18 grados centígrados, más o menos. Mejor si es a menos porque va a cuajar más rápido, ¿no? Mejor si la metes a tu refri. Pero estos 18 grados centígrados, es lo que, perdón, la gelatina cuaja a 18 grados centígrados o menos, pero no menos del punto de congelación, ¿sí? Porque ahí ya no cuajaría, ahí simplemente se congelaría, ¿no? Entonces 18 grados centígrados o menos es el punto de endurecimiento de la gelatina, ¿sí? Y se viene a calentar a 27 grados centígrados a más o menos. Ya se calienta, ya se comienza a poner de una textura más acuosa, ¿sí? Hasta que poco a poco se irá disolviendo. Es termorreversible, justo de lo que hablábamos en la diapositiva anterior, que les comentaba, ¿no? Me preguntaba, ¿por qué se solidifica y luego se vuelve agua, ¿no? Bueno, esa característica que tiene este insumo se denomina como termorreversible. Es una de sus características. Esto quiere decir que cuando está en líquido, cuando está caliente, enfría, pasa a endurecerse, a gelificarse, pero también puede otra vez volverse a calentar y por ende a derretir, y otra vez la puedes volver otra vez puede volver a cuajar la gel. ¿Sí? Entonces eso se llama tener una característica termorreversible. O sea, que la temperatura en la que se encuentra la gelatina se puede revertir y cambia sus propiedades, digamos, ¿no? En una está dura cuando está fría y en otra está líquida cuando está caliente. Les puse la imagen de este postre porque este es un postre súper fácil que me gusta mucho, que son las gelatinas de colores. Lo que tiene adentro son trozos de gelatina también, pero con leche. Por fuera tiene gelatinas de colores, así como que un mix. Obtención de la gelatina. Bien, esto venimos a un punto bastante importante. La obtención de la gelatina. Ahí nos vamos un poco a la parte química. La gelatina viene a ser una mezcla de péptidos y proteínas producida por la hidrólisis parcial del colágeno extraído de la piel, el hueso hervido y molido, las pezuñas, tendones, órganos y vísceras del ganado vacuno, porcino, equino y avícola. No sé si todos sabían que la gelatina, su naturaleza es de estas partes de los animales que normalmente no son consumidos. Bueno, acá en nuestro país sí, pero en muchos países no, que no son normalmente consumidos para la cocina del día a día, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, básicamente la gelatina se obtiene, ¿sí? De la piel, hueso, sobre todo de las patas, las pezuñas de los animales, tendones, órganos, y todo lo que tenga colágeno del animal, ¿sí? Pasa por un proceso químico y obtenemos la gelatina. ¿Sí? ¿Sabían que la gelatina venía de estas partes de los animales? No. No, para nada, chef. Para nada, sí, bueno, yo lo sé hace mucho, pero también cuando me enteré de dónde venía, dije, nunca más como gelatina. Pero no.
La gelatina, sorprendentemente, nosotros la vemos y la conocemos y la comemos como, como un postre, como algo dulce, algo que tiene mucho color, mucho sabor, pero en realidad se tiene todas estas partes, pues, son prácticamente de desecho, ¿no? Como les comento, nosotros sí consumimos bastantes vísceras, partes del ganado y demás, pero en realidad los productores de gelatina o grenetina, que también se le conoce como grenetina, la gelatina, recogen todas estas partes de animales y los someten a todo un proceso para, para poder obtener el producto final. Jesús, dime, ¿levantaste la mano o se te fue? Sí, chef, quería preguntar, ¿solamente se puede obtener de los animales o también de los productos? O, por ejemplo, como, ¿cómo se dice? Productos secos o, por ejemplo, se me ha ido el, ¿cómo se llama? Más o menos, ¿qué productos? ¿Cómo se llama? Lo que hacen su preparación para los molientes, eso. Los ¿Cómo? emolientes, Ajá, ahí pone como la una linaza. gelatina así. Sí, la linaza. Ya. A ver, la linaza tiene una propiedad no gelificante, ¿sí? Vamos a diferenciar. La linaza viene a tener una propiedad espesante, ¿sí? Porque tiene esa textura media babosa, ¿no? Pero no cumpliría la función de la gelatina. ¿Por qué? Porque si tú a la linaza, digamos, la procesas todo, cuando enfríe, va a endurecer, sí, pero no te va a dar la estabilidad de tu preparación, ¿me entiendes? Más bien, la linaza, ¿saben para qué sirve? Muchos sabrán que está muy de moda ahora el tema de la alimentación vegana o vegetariana. ¿Saben a qué se refiere? Si no, para explicarles. Bueno, les explico igual. La alimentación vegana o vegetariana básicamente se refiere al no consumo de carnes, todo tipo de carnes, de vacuno, ovino, porcino, de aves, todo, ya. La suspensión del consumo de todos estos productos por elección propia, o sea, yo decido no comer esto. Entonces, si tú no consumes esto, lo tratas de reemplazar con otras cosas. Por ejemplo, hay tortas veganas, ¿sí? Porque no contienen ningún insumo que derive de una fuente de origen animal. Entonces, ¿cómo vas a hacer una torta sin huevo, sin leche? ¿Sí? ¿No es cierto? Que sin mantequilla, que son derivados de los animales. Lo suplantan. Por ejemplo, la linaza viene a cumplir la función del huevo, más exactamente de la clara, ¿sí? Entonces, eh, por esa, por ese, por esa sustancia espesante que se encuentra dentro de la linaza y por esta propiedad, digamos, de coagulación que tiene la linaza, muy parecida en este caso a la clara del huevo, al huevo en sí. Pero en este caso la linaza no vendría a cumplir una función gelificante como la que tiene la gelatina. ¿Sí? Entonces, por ese lado no, no se suplantaría. ¿Sí?
que quede claro una cosa, la gelatina, sí, tal cual, la que consumimos de chiquitos, la que venden en sobrecito, esa de pesa, de Royal, ya, la gelatina viene toda, siempre va a venir de estas partes de los animales, todas. No hay ninguna que no venga, ¿sí? Porque es su origen, es la forma de los huesos, de las patas, sobre todo, de las patas. ¿Alguna vez han comido, por ejemplo, la cabeza del chancho, las patas en salsa de patitas, o la cabeza propia del chancho en la cocina y la comen con Yo cebollita? sí Bueno, comí de cuando la patitas. patitas ya. Cuando tú De hierves las patitas. claro, cuando tú hierves las patas de pollo, las patas del chancho, todo eso, pregúntenle a sus mamás si es que alguna prepara, va a quedar así como una gelatina, literalmente. Y Eso sí es lo queda. que se consume. Sino que obviamente, claro, queda como una gelatina, va a quedar como una gelatina y eso es lo que se consume. Esa gelatina es una fuente muy importante, ¿sí? Y muy rica en colágeno, ¿ya? La gelatina es un superalimento. El tema es que se le agregan colorantes, saborizantes, preservantes y azúcar, que de alguna manera pues minimizan sus propiedades nutritivas, ¿no? Pero en realidad, cuando por ejemplo ustedes preparan en casa las patitas y todo eso, ese líquido que bota, que después se va a solidificar, es la gelatina en sí. Básicamente es eso. Y consumir eso así tal cual, pues bueno, eso ayuda mucho, ¿saben a qué? A las articulaciones, al cabello, a las uñas y te mantiene joven. El consumo de colágeno es muy importante. Entonces, en realidad la gelatina es un superalimento. Si la podemos consumir, o en todo caso, si nosotros la podríamos preparar, pero la gelatina esta que viene sin sabor, porque venden gelatina a granel, pero sin sabor, sin color, sin nada, tal cual, en su estado natural. A eso nosotros lo mezclamos nosotros mismos como que con un licuado de mango, leche y le pones esa gelatina y ya, pues ya tienes, ahí sí tienes un postre mucho más nutritivo, ¿no? Entonces, quedó claro. La gelatina Con siempre el va a café venir, también se podría hacer, Miss. perdón, Con el café se podría hacer ¿qué pasa gelatina. con el café? A ver, cuéntame. Se podría hacer gelatina. Ya, con el café. Con el café estando sin haber sido tostado, ¿sí? Claro, el que venden así en tarro, Ya. Ah, se ya, podría el hacer café normal. ya instantáneo, Sí, instantáneo. sí. Ya, pero ¿a qué te refieres? A dar sabor. O sea, como volverlo gelatina. O sea, digamos, con la grenatina la gelatina que te venden sin sabor, Sí. agregarle café. Ujú, ¿Se ujú, podría? ujú. Claro. Ah, Sí, ya. miren, yo por ejemplo, la otra vez hice una gelatina de pisco sour. Básicamente hice un pisco sour en mi casa y le agregué la gelatina sin sabor y la metí en la refri y salieron, y lo corté en cuadraditos y salieron como que gomitas, pero de pisco sour. Por eso les digo, o sea, la gelatina particularmente es un ingrediente con el que yo me divierto mucho porque te permite hacer muchas cosas. Y ojo, la gelatina no solamente tiene uso para la pastelería, se utiliza bastante en la cocina en sí, en cosas saladas, bastante. Es más, me atrevería a decir que primero, cuando se descubrió la gelatina, primero su uso fue para cosas saladas que dulces. ¿Sí? Entonces sí, sí, se puede, le puedes poner café, le puedes poner todos los sabores que tú quieras, ¿no? Y que te gusten.
es un insumo con el que puedes jugar mucho, tanto, no solamente como les digo, sabores, colores, sino también texturas y formas, ¿sí? Depende de con qué la combines. Bien, entonces, como ya les había comentado, por una vez más, la gelatina viene solamente, es de origen animal, ¿sí? La gelatina en sí es de origen animal y viene de todas estas partes que les acabo de mencionar. Bueno, y acá, ¿no? Nos dice que la materia prima se obtiene de las curtiembres y mataderos. Bueno, como les comentaba, normalmente en los camales, en los lugares donde sacrifican a los animales, estas partes de los animales ya no le dan tanta importancia y eh, es como para ellos un desecho, que en realidad no es un desecho porque, como todos sabemos, bastante consumimos esas partes de los animales en diferentes preparaciones y bueno, y si no, pasa a ser gelatina. Y bueno, acá les explico más o menos cómo es este proceso para obtener el producto. Es un proceso un poco largo, pero interesante. Entonces, una vez que nosotros obtenemos, o bueno, las personas obtienen la materia prima, ¿sí? Los cueros se tratan con sales para preservarlos. Ay, no. Espérame que se me fue la diapositiva. Ya. Eh, para preservarlo. Las pieles pasan a un proceso de almacenamiento y transporte, con eso no nos metemos, y nos quedamos con los huesos del ganado. Esos huesos se desgrasan, ¿sí? Se le quita todito, se limpian bien, bien limpiecitos, y luego se trituran, ¿sí? En una máquina especial, una trituradora, ¿sí? Y de ahí se alistan, se embolsan para ser transportados, ¿sí? Los huesos, muy importante, deben ser procesados en 24 horas después de la muerte del animal, ¿sí? Porque si no ya comienza su proceso de descomposición y ya no servirían esos huesos, ¿no? Para absolutamente nada. Bueno, de ahí los huesos pasan por una preparación para extraer los minerales sin perder el contenido orgánico, ¿sí? Es un ácido especial que utilizan para poder sacar todos estos excedentes de minerales como la cal y todas esas cosas, ¿sí? Una vez pasado por este proceso de limpieza, digamos, química, se obtiene la oseína, ¿sí? Y esta oseína que se encuentra en los huesos de los animalitos, al ser sometida a este proceso, ¿sí? Se va a volver flexible, ¿ya? Entonces, eso nos va a permitir ya ir como que cambiando, porque ustedes saben que los huesos son súper duros, pero al ser sometidos a esta solución ácida donde se sacan los minerales, porque lo que le da dureza al hueso son los minerales, ¿sí? Entonces, como se hace este lavado con este ácido especial, ya se comienza a tornar flexible, ¿sí? Y ya fácil de manipular. Bueno, una vez que hace efecto la cal, se obtiene otro producto que es el fosfato de calcio, que también se consume, pero eso no nos interesa mucho. ¿Sí?
Bueno, entonces, como les comentaba, otra vez se vuelve a pasar por un proceso de lavado con ácidos especiales, ¿sí? Por un tiempo corto, a temperatura ambiente para que termine de limpiarse. Luego de ese último lavado, digamos, se secan un poco y permite que no se desarrollen las bacterias, los microorganismos propios del estado de descomposición por la que se somete cualquier cuerpo orgánico. ¿Ya? Entonces la cal va a permitir que no pase eso, ¿sí? Que no se pudra para poder ser utilizado. Entonces, justamente hacen eso, lo bañan en cal, ¿sí? Lo ponen en contacto con cal y lo dejan ahí por unas 5 a 10 semanas a temperatura de ambiente. Luego, ¿qué va a pasar? Se va a ajustar el pH, que es el pH, que es el potencial hidrógeno. Se va, se va a ajustar el potencial de hidrógeno para poder hacer la extracción de la gelatina propiamente hecha. Al momento de hacer la extracción de la gelatina, se va a producir también la extracción de un licor, ¿sí? Del 6 al 10% de la gelatina, ¿sí? Como ha pasado por todos estos lavados, por todo esto, va a tender a sacar como un licor. No sé si se usa, creo que no se usa así, pero bota esto, la gelatina, ¿sí? Más o menos del 6 al 10% de su totalidad se saca este licor, ¿sí? Y luego la gelatina se va a filtrar. Y por último, esta solución se va a esterilizar a 145 grados centígrados, ¿sí? En unas máquinas especiales. Se esteriliza a 145 grados centígrados, o inclusive a veces en ollas, ¿no? En cocinas industriales grandes. Se esteriliza y luego se va a dejar enfriar rápidamente, va a hacer este cambio brusco, o sea, va a pasar del estado líquido al estado sólido, semisólido en realidad, ¿ya? Entonces se va a enfriar rápidamente para poder obtener el proceso de gelificación en sí. Una vez que pasa por este proceso de gelificación, lo que vamos a obtener, ¿sí? Es el gel que estaba, digamos, que tenía la forma, digamos, de una pasta, ¿sí? Ahora lo vamos a obtener en forma de granos, ¿ya? Porque se enfría, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace con estos granos? Se pone a secar, ¿sí? En un aire filtrado, ¿sí? O sea, aire con filtros, ¿sí? Justamente para que se siga manteniendo lo más limpio posible. Y que también al mismo tiempo este aire contiene un antiséptico o aséptico, que le dicen, o sea, que está libre de toda bacteria posible, ¿sí? Pasa por esto para al fin poder obtener los granos. Estos granos, una vez que ya están listos, secados, así todo bien, 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 se aseguran que estén lo más limpios posibles y todo, se muelen. Así como el trigo que se muele y todos los granos, así como cualquier grano, se muele, ¿sí? Se muele hasta obtener el tamaño que uno desea, que, bueno, que nosotros sabemos, ¿no? Que la gelatina es bien granulada, es bien finita. Entonces, se muele hasta llegar a ese punto.
Una vez que está molida, debe de almacenarse en condiciones adecuadas, porque la gelatina, acuérdense, viene de los huesos, viene de los animales, entonces contiene pues de todas maneras agua, ¿no? Entonces si no la almacenas bien, se puede cambiar su, digamos que, forma, ¿no? Ya se puede pegar, por el simple hecho de tener esta facilidad de cambiar de consistencia. Entonces, por eso es muy importante tenerla bien almacenada. Ahora, la gelatina no solamente la puedes obtener en forma granular, como la conocemos, sino también algunos le dan la forma de hojas que les hablé antes, las hojas de gelatina, que vienen a ser como que unas micas, así son transparentes, pero son medias amarillentas, así un amarillo bajito, más sí, amarillo, sí, más tirando amarillo, transparentes, delgaditas, son unas láminas que se rompen fácilmente, ¿sí? Y acá justo dice que se rompen, ¿ves? Amarillas, no tienen sabor ni olor tampoco. A mí me gusta trabajar más con las hojas de gelatina, porque también es más fácil, porque las hojas de gelatina las hidratas, las disuelves rapidito y ya está. En cambio, trabajar con la gelatina granulada demora más y tienes que manejar más los pesos. Y, no sé, particularmente a mí me gusta más trabajar con la gelatina en hoja. Lo malo de la gelatina en hoja es que la tienes que manejar bien, bien, porque no tiene tanto poder de gelificación como la gelatina en grano. O sea, no es tan estable, ¿sí? Si tú utilizas la gelatina en láminas, tu preparación no va a estar, puede ser que no esté tan estable como si usaras la gelatina en granos. La gelatina en granos, si tú utilizas la gelatina en polvo, digamos, en granulada, con seguridad que tu preparación va a estar súper estable y se va a mantener más tiempo en ese estado gelificante que uno quiere. ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario o algo? No, chef. Okay. Bien, entonces así es como se obtiene la gelatina. Acá les he hecho un diagrama de flujo que quiero que después lo estudien, porque esto de hecho va a ser pregunta de examen. Entonces, quiero que se memoricen bien este diagrama, porque es más, hasta se los puedo poner así y ustedes, pero sin las letras y ustedes lo tienen que llenar tal cual así. Ojo. Bueno, es un diagrama de flujo más o menos de lo que les he venido diciendo, ¿no? En la gelatina se recolectan las pieles de los animales, principalmente de vacas y cerdos. Las pieles se congelan para el almacenamiento. Las pieles y patas también. De ahí se obtiene la oseína. Se ponen en contacto con una solución de cal ácido durante 5 a 10 semanas. Se ajusta el potencial de hidrógeno. Averigüen qué es potencial de hidrógeno, por favor. Se filtra y concentra, no les voy a decir yo. Así que tareas, averiguan cuál es a qué se refiere el potencial de hidrógeno y cuáles son sus rangos, ¿ya? Se filtra y concentra en un evaporador al vacío. Se esteriliza, 145 grados centígrados. Luego se enfría rápidamente para gelificar la solución. El gel se moldea. Y acá hay dos opciones. Se va en forma de granos para molerlos y obtener el polvo y luego almacenar, o se hace en forma de láminas y se almacena, cualquiera de los dos, ¿sí? Eso es en cuanto a las pieles. En cuanto a los huesos, se recolectan huesos de animales, principalmente igual vaca y cerdo, se desgranan, se trituran, se tratan en una solución ácida igual,
que es a base de cal, y se obtiene el fosfato de calcio, luego se produce el producto, se obtiene igual la loseína como en las pieles, se lava y esta se vuelve flexible y pasa todo el proceso al igual que la piel. Hasta otra vez llegar acá y también puedes obtener las láminas o los granos, se almacenan, ¿sí? Está bien clarito en este diagrama de flujo cómo es el proceso de la gelatina. Bien, bien clarito, ¿ya? Así que lo estudien, por favor. Bien, en cuanto a los usos culinarios de la gelatina. Bueno, al igual que el almidón, el almidón de maíz, o de chuño, o bueno, todos los tipos de harinas que utilizamos en cocina, la gelatina también tiene digamos que viene a ser igual un ingrediente principal de muchas preparaciones. Los usos culinarios más famosos, por decirlo de alguna manera, o los más recurrentes, son los siguientes. Aspic. ¿Saben qué es aspic? ¿Lo han hecho en cocina o no? Deben de haberlo hecho. ¿No? ¿Sí? ¿Han hecho el aspic? No los escucho. Bueno, no sé si han hecho el aspic o no. El aspic, como les comentaba antes, es una preparación de cocina, no de pastelería. Aunque hay algunos pasteleros que le dicen aspic de frutas, ¿sí? Pero en realidad su origen es salado, por decirlo de alguna forma. El aspic es una preparación salada, hecha a base de gelatina sin sabor. Se utiliza normalmente un molde, ¿sí? Puede ser un molde rectangular o el molde típico de la gelatina, ¿sí? Se aromatiza y se saboriza según la preparación que vas a hacer. Y bueno, se ponen verduras o carnes, ¿sí? Viene a ser como que una gelatina de frutas, pero en vez de frutas, cosas saladas. Y es salado. Es un Sí, lo he hecho. abreboca. ¿Así lo han hecho? Sí. Ah, ya, ¿ven? Bueno, es que creo que algunos no lo han hecho porque no sé si tercero o quinto semestre, no sé quién lo habrá hecho o si lo han hecho ya los dos. Bueno, para los que ya lo conocen, saben de lo que estoy hablando del aspic. Y bueno, básicamente eso viene a ser como una preparación, como una gelatina de frutas, pero en vez de frutas, cosas saladas, se come frío, se le considera como un abreboca en algunos casos. Algunos también lo conocen como unas terrinas, berrinas, perdón. Y bueno, ese es el aspecto. Otra de las preparaciones famosas es la crema bávara o el bavarois de frutas, de mango, de fresa, de vainilla. Bueno, el bavarois original es el bavarois de vainilla y se utiliza para darle esa dureza a la preparación. Sin embargo, no tiene la consistencia de una gelatina. No se quiere que tenga una consistencia de una gelatina, sino como que una crema estable, más que nada para darle estabilidad a la preparación. Pastilla de goma se refiere a las gomitas, a los moguls o a los ositos, sí, a las gomitas tal cual, que creo que a todo el mundo le gusta. Postre de gelatina se refiere a la gelatina en sí, de diferentes sabores que todos conocemos. Los mousse que también les comentaba que es a base de alguna fruta, crema de leche, merengue italiano y también se le coloca en cantidades mínimas también para estabilizar la preparación. Y también lo puedes utilizar como decoración, sobre todo en lo que es la cocina molecular. Se utiliza mucho, mucho, bastante. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver los tipos de
gelatina. En realidad, tipos de gelatina entre comillas, porque como ya les dije, la gelatina es una, ¿sí? Y siempre es de origen animal. Pero bueno, no últimamente, ya hace varios años, con todo esto que se ha dado hace algunos años, hay un ingrediente del que les voy a hablar más adelante, que pues sí, y algunos lo consideran como un tipo de gelatina, pero en realidad no es una gelatina, ¿sí? Tiene otra clasificación, pero también tiene esta función de endurecer, ¿no? Y la comparan. Por eso puse tipos de gelatina, pero en realidad la gelatina es solo la de origen animal de la que venimos hablando, ¿sí? Bueno, acá hablamos de la gelatina tradicional animal. Se le conoce como cola de pez. Por muchos años yo creí que la gelatina estaba hecha así de huesos y huesos no, bueno, de esqueleto en realidad, o algo relacionado al pescado, porque la gelatina, aparte de su nomenclatura como gelatina o grenetina, también se le conoce como colapis, ¿verdad? ¿Han escuchado colapis? Sí, sí. Ya, bueno, el colapis es cola de pescado, colapés en realidad. Que viene a ser lo mismo, colapis, gelatina, grenetina, es lo mismo, ¿sí? Entonces, se le conoce como cola de pescado, sino que el colapis lo relacionan más como la gelatina sin sabor, y la gelatina la relacionas con sabores, colores, ¿sí? Pero en realidad es lo mismo, solamente que alguna es más granulada que otra, y la concentración es más que otra, pero en realidad es lo mismo, ¿sí? Cola de pez, gelatina, grenatina es lo mismo. Entonces se le conoce como cola de pescado y bueno, se extrae principalmente de la piel de cerdo. Acá le hacen más de cerdo, según lo que yo tengo entendido, pero bueno, no estoy segura. Y bueno, como les comentaba, ven, está compuesta en un 95% por proteínas. ¿Ves? Les decía, algunos dicen 95, otros dicen 98% por proteínas, ¿sí? Obviamente proteínas de origen animal. Por ende, tiene ausencia de carbohidratos. Chicos, la gelatina no engorda, por si acaso, para los que quieren bajar de peso. La gelatina no engorda y es un buen nutriente, ¿sí? Porque tiene bastante proteína. Entonces, hay ausencia de carbohidratos en su composición y bueno, tiene un 5%, algunos dicen 2%, y bueno, hasta un 5% de sales minerales, que nos van a ayudar, como les comentaba, a fortalecer la piel, cabello, articulaciones y huesos. A todos que sus mamitas ya estén bordeando los 50, sería bueno que consuman esto, así no van a sufrir de las articulaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una cantidad grande de colágeno, ¿sí? Colágeno, una sustancia muy apreciada por el rubro de la belleza, ¿sí? Bien, acá les he puesto una imagen de más o menos el proceso de la gelatina. Acá hay un pequeño chanchito pobrecito que después acá es cuando antes de ser transportados los huesos se les extrae toda esta grasa, estos tendones, o sea, se limpia bien el hueso. ¿Ves? Lo ponen acá y luego lo trituran, lo empacan y bueno, acá ya está el proceso donde ha sido lavado con estos ácidos, ya se le ha extraído el fosfato del calcio, ya se le ha pasado por cal y está secando. Terminando de secar para luego ser triturado y obtener el polvo de la gelatina o la lámina y luego ya pues ser procesada en las gomitas en este caso. ¿Ven?
Las gomitas contienen harta gelatina, harta, en cantidades industriales, ¿no? ¿Quién diría que un producto así de bonito, colorido y sabroso venga de esto? Pero esa es la verdad, la realidad. Y bueno, la gelatina de origen vegetal. Ya hablamos de la gelatina de origen animal, ahora la gelatina de origen vegetal, que en realidad no, como les decía, no viene a ser una gelatina en sí, porque la gelatina es esa, la de origen animal, no hay más. Pero se le llama erróneamente la de origen vegetal por un tema de facilismo, creo yo. ¿Sí? Eh, bueno, está compuesta de hidrato de carbono, ¿sí? Específicamente de fibra soluble. La diferencia en cuanto a la presentación tradicional es que estas se hacen mediante, o se obtienen mediante el procesamiento de algas marinas. Esto quiere decir que si la gelatina propiamente dicha, la de origen animal, proviene de huesos, patas, cuero, piel, perdón, de animales, la de origen vegetal viene de algas marinas, ¿sí? De la fibra. De la planta en sí, esa alga que comes en tu ceviche, que le ponen, esa es, ¿sí? Y obviamente tiene un proceso mucho más sencillo de obtención, de elaboración, ¿no? Porque por el simple hecho de ser una planta, ¿sí? ¿Cómo se llama esta famosa gelatina de origen vegetal? Mal llamada gelatina de origen vegetal. El agar. Agar, conocida en el mundo de la pastelería. Agar es un nombre en realidad, pero le dicen agar porque la marca que la patentó, por decirlo de alguna forma, fue esta, agar. La encuentras como agar en el mercado, ¿sí? Pero agar se llama en realidad. Ya. El agar viene a ser la gelatina de origen vegetal. Tiene un gran poder gelificante. Es más, tiene su poder de gelificación es mayor y más estable que el de la gelatina, ¿sí? Hay un nuevo producto, bueno, no tan nuevo porque siempre ha existido, bueno, no siempre, pero hace muchos años que existe, años, muchos, que ha desplazado a la gelatina un poco, que es el tema del agar-agar. Y más que nada, no tanto en la repostería, pero sí la ha reemplazado bastante y bastante bien en la cocina en sí, con todo esto del boom de la gastronomía molecular y de autor y demás. ¿Sí? Es tan grande su poder de gelificación, ¿sí? Que solo con el 1% de la materia sólida, o sea, del producto en sí, inclusive menos, se obtiene un gel bastante resistente, ¿sí? Solo con el 1% de la materia sólida, ¿sí? Menos del 1% de la materia sólida, se obtiene un gel bastante resistente. Los geles de agar-agar son transparentes, son duros y quebradizos. Esto lo diferencia de otros geles de polisacáridos que son más elásticos y pegajosos. Como la gelatina en sí, la gelatina es un poco más elástica. En cambio, el agar-agar no. Por eso también es más estable y funde a una temperatura mayor que la gelatina, por el mismo hecho de que es más duro, ¿sí? Uh-huh. Ya, el agar-agar tiene una propiedad, una característica muy particular, muy peculiar, que presenta una gran histeresis térmica. Esto quiere decir lo que les comentaba hace un segundo, que es muy, digamos que es muy
resistente a las temperaturas, ¿sí? Ya. Acá está justo la explicación. El agar-agar a una temperatura de 30 a 40 grados ya tiene una consistencia compacta, digamos, ¿no? Más o menos entre esas temperaturas, a 30, 40 grados, el agar-agar ya está bastante estable, digamos, ¿sí? Y pasarlo a convertirlo otra vez en líquido, al igual que la gelatina, significa tener que someterlo a una temperatura de 75 grados. O sea, imagínense, mucho más que la gelatina. Por eso es más estable que la gelatina en sí, porque recuerden que la gelatina de origen animal funde a 27 grados centígrados. O sea, la gelatina a 18 grados centígrados, entre 18 grados centígrados y menos, 17, 16, 15 grados centígrados, ahí es cuando la gelatina se enfría y obtiene su estado sólido lo más estable posible, digamos, ¿sí? Entonces se enfría. Si tú la quieres volverla líquido, a 27 grados centígrados ya la gelatina comienza a perder textura, ¿sí? No sé si han notado a veces que ustedes hacen gelatina y la dejan a temperatura ambiente. ¿Mm? Y cuando estamos pues a 25, 24, cuando está haciendo calor, ya no es igual. Muchos ya se vuelve agua o está a las justas, ¿sí? A los 27 grados. Entonces, digamos que esta histeresis térmica en la gelatina es mínima, ¿no? 18, 27 no hay mucha diferencia, ¿sí? O de 15 a 27 no hay mucha diferencia. En cambio, el agar-agar, esta histeresis química después es mucho más grande, ¿no? Porque estamos hablando de entre 30 a 40 grados a 75 y 90 grados centígrados, o sea, caliente, caliente, ¿sí? Entonces, al soportar estas temperaturas, ¿ya? Por ende, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Se va a volver va a hacer que tu preparación esté más estable, que resista más tiempo o no. Pregunta, chicos. Si el agar-agar se va a desintegrar, se va a volver líquido entre 75 a 90 grados, ¿esto qué quiere decir? Que nuestra preparación va a durar más tiempo, va a estar estable por más tiempo o no. Va a durar más tiempo. Sí, más tiempo. Exacto. Claro, como les digo, como les repito, la gelatina en los 27 grados centígrados ya tu gelatina y por ende tu preparación, que puede ser una gelatina en sí o cualquier otra preparación, ya va a ir perdiendo estabilidad y se puede derretir y se puede echar a perder. Pero con el agar-agar bien difícil, porque acá 75 grados no hay, o sea, tienes que someterla directamente a fuego, ¿no? O a horno, o a alguna fuente de calor, ¿no? Pero no a temperatura ambiente. Entonces, por ende, el agar-agar en ese aspecto nos va a dar la seguridad de que nuestra preparación va a estar más firme. El tema del agar-agar es que es un poco caro, ¿sí? Bueno, y como es un polisacárido no digerible, es porque no tiene valor calórico, no tiene calorías, ¿sí? Es light, al igual que la gelatina. Esta es más o menos, ay, perdón por este error de acá, pero esta es más o menos lo que vendría a ser el proceso de obtención del agar-agar. Vean que es mucho más corto, más sencillo. Uno tiene el alga, una vez que le tienes la lavas, ¿sí?
la lavas bien, extraes la sustancia, la filtras, prensas a tu planta, la secas, la dejas secar como cualquier otra planta que la dejas secar, la mueles, ¿sí? Y ya tienes tu agar-agar. No pasa por muchos procesos químicos y cosas así, no. Es más sencillo, es más directo, digamos. Igual voy a hacerles otro cuadrito para que explique un poquito más, pero básicamente es eso para la obtención del agar-agar. Simple. Tienes tu alga, se lava bien, se extrae todo la humedad, se filtra, se prensa, se seca, ¿sí? Que quede planita, así planita, 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 para luego poder molerla y obtener el polvo, ¿sí? Y acá les presento el agar-agar, ¿ves? Esta es el alga marina de la cual se obtiene. Estas son. Acá está ya el agar-agar en polvo. El agar-agar en polvo. Y acá la gelatina. Bueno, a esta gelatina le han puesto colorante, no sale de este color, también sale, no tiene color. Pero a esta gelatina le han puesto colorante y es más estable que una gelatina de origen animal. Usos culinarios del agar-agar. Bueno, al igual que la gelatina, el agar-agar también se puede utilizar en muchas preparaciones, en postres y también en cosas saladas, ¿sí? Como les digo, se ha vuelto el favorito ahora de muchos pasteleros y de muchos cocineros también por su capacidad de estabilidad que le proporciona a las preparaciones. Es más fácil manipularla, digamos, ¿sí? Se usa en la industria de la cervecería. Algunos lo utilizan porque para aclarar la bebida alcohólica. Lo utilizan, ¿sí? Y acá ven lo que les decía. Su uso en alta cocina se ha generalizado a las más diversas elaboraciones. ¿Ven? Se utiliza mucho en alta cocina, en cocina de vanguardia, en los grandes restaurantes, lo utilizan mucho el agar-agar, tanto en dulce como salado, ¿sí? Justamente por lo que les decía, por sus atributos para espesar sopas. Lo utilizan como espesantes de sopas, de cremas y de salsas. Y lo bueno del agar-agar es que no modifica el sabor. Porque ustedes han comido la planta, han comido el alga, ¿no es cierto? Bueno, no tiene sabor el alga, ¿o sí? ¿Qué dicen? Cuando han comido su ceviche, ¿el alga tiene sabor? Hola, ¿ya se han dormido? No, Repito, cuando ustedes porque el alga la han comido todos, o hay alguno que no come ceviche. Todos han comido ceviche. Ya, pues entonces el alga no tiene sabor, si se han percatado. De última tiene el sabor del ceviche en sí, pero el alga no tiene un sabor propio, no aporta sabor, ¿sí? A diferencia de la gelatina. La gelatina sí es insabora, sí, pero siempre tiene como que una pequeña diferencia. O sea, ¿me entiendes? Tú la puedes saborizar de lo que tú quieras y todo lo demás, pero creo que por el hecho de provenir de origen animal, de los huesos, de la piel, siempre es diferente, no es igual. Y entonces por eso mismo también es otra de las cosas que prefieren utilizar el agar-agar, porque no va a modificar para nada el sabor de algunas preparaciones. ¿Mm?
Se me fueron las diapositivas. Esto ya está. ¿Hacéis alguna pregunta? ¿Algún No, comentario? No, ninguno. Y una consulta. Ujú. ¿Has escuchado alguna vez del aquafaba? Aquafaba. Sí. No, nunca. La verdad que no. Te mentiría. ¿Qué es? Cuéntame. Es un líquido que se obtiene de las conservas de garbanzo, frijoles, que se puede reemplazar como la clara del huevo. Y también ayuda a gelatinizarse un poco los productos, ¿no? Ah, ya. Tú me estás hablando de cuando sometes a cocción los frijoles, algunas legumbres, ¿sí? Garbanzo, frijoles, eso. Lo sometes a cocción y queda el líquido con almidón. ¿Sí? ¿Eso? Sí, sí. Ya, sí, bueno, cuando nosotros cocemos los frijoles, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del frijol, cuando tú los coces, te queda el líquido, el agua en el que ha cocido el frijol, es media lechosa, ¿no? Eso que yo sepa, contiene almidón, pero no sabía que eso lo podías utilizar para reemplazar, ¿qué es lo que me dices que reemplaza? La clara de huevo. La clara de huevo. No sabía. No sabía. No sabía que era para reemplazar la clara de huevo. Lo único que yo sabía que reemplazaba la clara de huevo en este caso venía a ser la linaza. La reemplaza muy bien. Pero gracias por tu acotación. Voy a averiguar. Me gusta averiguar y a ver si la próxima clase les traigo mayor información. O si ustedes mismos también averigüen. Y hasta de repente nos animamos y podamos hacer algo con esta coafaba, aprovechando un día que cocine frijoles, ¿no? En casa, nos separamos esta sustancia y a ver qué podemos hacer. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna acotación? ¿Algún comentario, pregunta, duda? ¿Que se repita algo? ¿Mismo entendido nada? Coméntenme, chicos. Mari, ¿alguna consulta? Mari, ¿estás? ¿No está Mari? Mari, ¿te fuiste? ¿Te dormiste? ¿O me estás hablando por el chat? Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Me salí de la... Bueno, seguimos en esta diapositiva. Dime, Jesús, estás levantando la mano. Chef, quería preguntar, ¿quién fue lo que ha descubierto la gelatina? Ay, me agarraste. No sé quién descubrió la gelatina. Sé que la utilizan hace mucho tiempo.
pero no sé quién la descubrió. Me agarraste con esa pregunta. No sé quién la descubrió la gelatina. Si no me equivoco, fue Oscar T. Bloom. Pero en realidad él lo que descubrió, justo voy a hablar de él más adelante, fue la fuerza de gelificación. Ahorita les voy a comentar de ese tema. Pero la gelatina en sí no, la verdad que no. No sé cuál es su origen. O sea, no sé, a diferencia de todas las clases anteriores que les he dicho dónde se originó y quién, la gelatina no. Me olvidé de ver esa parte. Pero la voy a averiguar, no se preocupen. No sé si ha sido, como les digo, Oscar T. Bloom. Si quieren lo anotan. Que digamos que es el único referente que tengo con el tema de las gelatinas. Pero prometo averiguarlo. Acá está. Ya. A ver, continuamos. Usos culinarios del agar-agar. No, eso ya lo habíamos visto. ¿Cómo usar la gelatina en la cocina? Bueno, acá estamos hablando ya de términos generales en cuanto al agar-agar y la gelatina. Sí. Ya, la diferencia entre estas gelatinas va a ser cómo nosotros la empleemos o la usemos en la cocina. Eso por un lado, según cómo la usemos, según el método, ¿sí? Pero por otro lado está el poder gelificante, del que tanto les vengo hablando. En el caso de la gelatina de origen animal, o de la gelatina propiamente dicha, hemos visto que el poder gelificante tiende a ser un poco menor que en este caso el agar-agar, por ejemplo. Ahora lo estoy comparando solo con el agar-agar. Ojo, hay otras sustancias gelificantes, ¿sí? Pero ahorita no las he mencionado porque si no sería una clase como de 4 horas. Es bastante la información que hay en cuanto a gelatinas y sus procesos de gelificación y de toda sustancia gelificante. Pero para darles una acotación, la gelatina es un gelificante, los alginatos, por ejemplo, que es otro gelificante, y los carraginatos, que también son otro tipo de gelificantes, ¿sí? Hay varios, pero ahorita solamente vamos a hablar de la gelatina porque si no nos explayamos mucho. Bueno, entonces, este poder gelificante depende del tipo de gelatina que vayas a usar. Como les mencioné, el agar-agar vendría a tener un mayor poder de gelificación, es decir, de endurecimiento, ¿sí? De resistencia, ¿ya? En cuanto a la gelatina en sí, les comenté que vienen de dos formas. La granulada, la de hojas, ¿sí? Y bueno, la instantánea, ¿ya? Vamos a agregar. Digamos que de manera natural sale la granulada y la que viene en hojas, ¿sí? Estas dos las tenemos que hidratar primero, porque ha pasado obviamente por un proceso de deshidratación. Antes de poder usarlas, las tenemos que hidratar en agua fría. Hay una regla, un porcentaje, que se los voy a pasar, según el peso y según tu preparación, más o menos cuánto es. Pero primero estas formas de gelatina, la granulada y la de hojas, la tenemos que hidratar en agua fría, ¿ya? Y luego las calentamos, una vez que esté hidratada,
En cuanto a la gelatina granulada, se hidrata primero y luego a baño María se disuelve bien y ya la puedes usar. En cuanto a la que viene en hojas, la hidratas, ¿ya? Y luego la cuelas, ¿sí? Con un colador, obviamente. La cuelas y colada la pones a baño María. Y recién la usas, ¿sí? En cambio, la granulada no se cuela. De frente la haces en baño María. En cambio, en la hoja sí, la hoja la cuelas y de ahí baño María. Ya. Eso en cuanto a la forma natural en la que sale la gelatina. Pero de ahí tenemos la gelatina, se considera, ¿no?, como una forma de gelatina, la gelatina instantánea, que se puede utilizar directamente en un líquido caliente. ¿Sí? Todas las gelatinas de sobre que compramos para preparar, ¿cómo se hace? Abres el sobre, le echas agua caliente a la gelatina, la mueves y ya está. Ya, bueno, esa es una gelatina instantánea. Pero las que te van a aportar mayor poder gelificante es la granulada. La granulada, dentro de esas gelatinas, la que tiene mayor poder gelificante es la granulada. ¿Ya? A tomar en cuenta. Ahora, nos dicen que también las gelatinas se diferencian en el poder de gelificante. ¿Y cómo sabemos cuál es este poder de gelificante o cuánto contiene cada variedad, digamos? Utilizamos los grados Bloom, que les comenté hace un rato, de Oscar Bloom. Bueno, ¿qué son los grados Bloom? Los grados Bloom vienen a ser una herramienta, ¿ya?, que va a medir la fuerza de gelificación, llamémoslo así también, ¿sí? Entonces, repito, ¿cómo vamos a saber qué poder de gelificar tiene, digamos, las hojas o la gelatina granulada o la instantánea o el agar-agar o lo que fuere? ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber? Porque se mide este poder de gelificación, ¿ya? ¿Cómo lo medimos? En grados Bloom. ¿Qué son los grados Bloom, Miss? Los grados Bloom, ya les dije, es una herramienta que nos va a permitir medir la fuerza de un gel o de una gelatina, ¿sí? El número máximo es de 250 grados Bloom, ¿sí? Una gelatina no va a medir más de 250 grados Bloom, ¿ya? Entonces es lo máximo, digamos, en grados Bloom. Y como les comentaba, las gelatinas granuladas son las que más se aproximan a este rango de 250, ¿sí? Las granuladas van a tener mayor poder de gelificación, por ende mayor estabilidad, por ende nuestra preparación más difícil que se nos malogre, ¿sí? ¿Y de dónde salen estos famosos grados Bloom? Bueno, los grados Bloom, los desarrolló y los patentó Oscar Bloom, ¿sí? En el año de 1925. Oscar Bloom fue el que se les ingenió, el que creó el tema de esta medición, de saber cuánto es la fuerza o el poder de gelificación, y creó pues este método esta herramienta, este método de medición que son los grados Bloom. Ahora, no estoy segura si es que él descubrió la gelatina. No creo, porque la gelatina viene de antes. Pero voy a averiguar bien quién descubrió la gelatina. ¿Sí? Y bueno, eso es todo, chicos.
eso es todo en cuanto a clases de este tema tan interesante, que es la gelatina. Por favor, algún comentario. Hasta aquí todo se ha entendido. ¿Mm? Disculpe, estoy por la PC. Ah, ya. Ah, Mari, te estuve hablando, recién te leo. No te preocupes. Chicos, ¿qué facilidad hay o qué posibilidades hay de que consigan gelatina sin sabor en los lugares donde se encuentran? ¿Hay? ¿Venden? Para poder realizar la tarea de esta semana. En mi caso, chef, solo había la gelatina normal. Ya, sí, sí, Jesús, ¿no? ¿Me estás hablando tú? Sí, chef. Sí, bueno, contigo ya sabemos que es por un caso excepcional. Ya lo vamos a manejar. Pero el resto, ¿tiene algún inconveniente? Porque no les voy a enseñar a hacer gelatina, ¿no? Porque todo el mundo sabe hacer gelatina. Pero sí quiero enseñarle, vamos a jugar un poco con cocina molecular. Y quiero enseñarles a hacer caviar de frutas. Es muy fácil. ¿Conocen el caviar? Sí. ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Alguien sabe qué es el caviar? Sí o no. No saben para explicarles, si no. Sí, Ya no. Ya a ver si explican para tus compañeros que no responden, asumo que no saben qué es el caviar. Por favor, dinos qué es el caviar. o sea, y sí he visto cómo son como, a ver, casi mayormente lo utilizan, digamos, para como decoraciones, algo así. Lo, Ujú. puede, Pero ¿saben? lo pueden hacer, digamos, a ver, hasta de perejil, de culantro, así, algo sí he visto así. Ya. ¿Alguna vez lo han hecho el caviar? No, ¿En sus clases? No, nunca. no, en otro instituto sí he visto cómo lo hacen. Ya, ya. Bien, pero ¿saben lo que es el caviar en sí? Mm, Tienes una idea, ok, está bien, o sea, lo utilizan como decoración, se puede hacer de perejil, como tú dices, todo. Pero el caviar vienen a ser los huevos del pescado. ¿Sabían? no, No, chef. Ya. Entonces, la huevera, ¿han comido huevera alguna vez? Me imagino, porque es rica. Ujú. Ah, sí, sí. Bueno, ya, la huevera, ¿no es cierto? La huevera, si tú la abres, están toditos los huevitos, ¿no? Del pescado. Bueno, el caviar es, digamos que un insumo muy fino utilizado en la gastronomía francesa. Normalmente se consume caviar de salmón, o sea, huevos de salmón, ¿sí? Obviamente sin eclosionar todavía. Y no son sometidos a cocción, digamos, ¿sí? No, nosotros la huevera la freímos o la ponemos en el chupe o en varias sopas, ¿verdad? La huevera ahí que se cose y no las comemos, pero no, el caviar tiene otra forma, digamos, y es bastante caro, ¿sí? Los caviares finos, sobre todo cuando son de salmón o de algún pez
un pez fino, ¿sí? Depende del pez, el color. Normalmente el caviar, el más común, es de color anaranjado, que es el del salmón, pero también hay negro, rojo, café. Ese es el estado natural del caviar, ¿sí? Pero el caviar viene a ser el huevo del pescado, que se consume salado. Particularmente a mí no me gusta, es feo, tiene un sabor bastante desagradable para mí, que he tenido la posibilidad de poder comerlo. Pero en sí ese es el caviar. Y, con, y, y ¿por qué se habla ahora de caviar de perejil o de diferentes? Porque justamente esta nueva forma de cocina, que es la cocina molecular. Entonces, en la cocina molecular, pues, se cambió totalmente el concepto de la cocina propiamente dicha, y la cocina molecular, en cierta manera, se trata de suplir algunos insumos, ¿no? Y jugar con las preparaciones y crear. Entonces, ahí es por eso que se origina, o sea, queriendo copiar un poco, ¿no? El tema del caviar, porque se ve bien bonito, queda bien bonito el caviar, esos huevos de pescado sobre las preparaciones, le dan un toque muy bonito, muy fino, porque son pues esferas perfectamente hechas, ¿no? O sea, son los huevitos en sí, entonces queda muy bonito encima de los platos y de las preparaciones. Pero a algún chef loco se le ocurrió utilizar diferentes insumos para copiar la forma del caviar en sí, pero con otro sabor, con otros sabores en realidad. Y es así que nace, por ejemplo, uno de los primeros caviares artificiales, digamos, porque no son de origen natural, digamos, en su naturaleza no es esa. Y son el caviar de pimiento, por ejemplo, que es uno de los más famosos. Yo lo he hecho varias veces. Y en la pastelería también se utiliza caviar, ¿sí? Entonces, ya depende del sabor que tú lo quieras hacer. Yo estaba pensando hacer un caviar de mango. Les explico más o menos cómo va a ser para que ya tengan una idea. Se licúa, se procesa mango, pulpa de mango con azúcar y un poquitito de agua que salga lo más espeso posible, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, vas a tener un recipiente con aceite, una buena cantidad de aceite, ¿ya? En el frío, no congelado. Bueno, el aceite nunca va a congelar por la cantidad de grasa que tiene, pero sí va a estar bien frío, ¿sí? Lo pones en tu refri bien frío, cuelas tu preparación, ¿sí? En este caso de mango, y con la ayuda de una jeringa vas a ir rociando poco a poco, gota a gota. Ah, perdón. Y aparte vas a tener gelatina, obviamente, gelatina sin sabor, y la vas a mezclar con tu pulpa. Mezclas bien y luego con la ayuda de la jeringa vas a hacer que gotee despacio, poco a poco, este mango sobre el aceite. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar al entrar en contacto nuestra preparación que tiene gelatina con el frío del aceite? ¿Qué creen que va a pasar? Por lo que hemos estado hablando. No sé, Miss, porque no he entendido nada. ¿Qué pasa cuando la gelatina entra en contacto con el frío? Se pone líquida, se pone sólida. ¿Alguien me puede responder?
escuchan o no? Líquida. Y me escuchan. ¿Qué pasa cuando la gelatina se va a poner en contacto con algo frío? Se solidifica. Bien, gracias Denilson, se solidifica. Entonces, si yo tengo mi jeringa con una culis, porque viene a ser como una culis de mango, con gelatina, hago que gotee sobre el aceite frío, ¿qué creen que va a pasar? Se va a solidificar, pues chicos, y se van a formar gotitas muy parecidas al caviar. ¿Sí? Entonces, yo les voy a hacer ese video, porque es un video bastante divertido, cortito. Les voy a hacer ese video y ustedes lo van a, guiándose de eso, lo van a hacer en sus casas. ¿Sí? Por eso les pregunto si pueden conseguir gelatina. Ahora, no sé si lo podemos hacer con gelatina la instantánea. No estoy segura. Pero podemos hacer la prueba a ver si sale o no. ¿Ya? Chicos. ¿Qué hora es? Ok. Ya son las 4:30, 4:40. Bueno, chicos, ya me pasé 10 minutos de nuestra clase. Por favor, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya les estoy explicando más o menos de qué se va a tratar la tarea de esta semana. Vamos a jugar un poco con el tema de cocina molecular, pastelería molecular. Me hubiera gustado hacer una preparación más compleja, pero debido a las circunstancias, ya este tipo de educación a distancia les complicaría un poco las cosas porque entiendo que no todos tienen el equipamiento y los insumos necesarios para poder elaborar las preparaciones. Por eso quiero es que hagan algo simple, pero si bien es cierto es simple, pero es bastante importante y van a ustedes poder darse cuenta si dominan cosas simples y que son básicas para nosotros los cocineros pasteleros. ¿Sí, chicos? ¿Alguna consulta, una duda, algo que no quedó claro para finalizar la clase? No, chef. Gracias, entonces. ¿Qué tipo de gelatina tengo que conseguir? Las de sin sabor, granuladas sin sabor. ¿Con lápiz? Con lápiz. Un sobrecito suficiente. Ya. Vamos a preparar poquito. Se va a necesitar un sobrecito de colapis, una fruta, de preferencia mango. Yo lo voy a hacer con mango porque hay mango ahora y porque es espeso, ¿no? Pero no sé qué fruta. También lo podemos hacer con naranja, solo que va a necesitar más colapés probablemente porque la naranja es líquida, ¿no? Pero ahí me van avisando qué frutas tienen a su disposición fácilmente, cosa que yo también me acomodo, ¿ya? Pero básicamente es una fruta, azúcar, el colapés, un sobrecito y un recipiente. Vamos a necesitar un recipiente será pues con un cuarto, medio litro de aceite, el aceite de cocina normal, ¿sí? Eso se va a necesitar. Un colador y papel toalla o servilleta. Simple, ¿ya? Vayan viendo. Bueno, chicos, eso es todo. Nuevamente un placer.
transmitirles mis conocimientos. Me quedan 2 pendientes para la próxima clase, o de repente ahora que subo la información se los doy, como es que la pregunta de Jesús sobre el tema de quién creó la gelatina o la descubrió, fue el primero que trabajó con ella, y el tema de la aquafaba, que no sabía que la utilizaban como reemplazando a la clara de huevo. Así que quedan 2 cositas que yo las voy a averiguar. Y nada, chicos, cuídense. Buen fin de semana. Por favor, traten de subir los videos con anticipación. Yo les estaré mandando el modelo el domingo, hasta el domingo en la noche, más tardar, o lunes en la mañana, para que ustedes lo puedan hacer. He recibido videos de la tarea anterior a las 11 de la noche, creo, no me acuerdo a qué hora. No me molesta porque yo estoy despierta hasta tarde, pero traten de que sea antes, pues, de todas maneras, ¿no? Por un tema de responsabilidad, ¿sí? A todos, eso va para todos. Entonces, tienen lunes, martes, miércoles y jueves para mandarme el video, no esperen a última hora. Entiendo e imagino que también tendrán otras tareas que hacer, no lo sé, no estoy segura, pero para eso están los chats, para poder comunicarnos, para que me puedan dar sus alcances, si es que tienen alguna dificultad. Sí, pero no me den sus alcances pues un día antes ni horas antes, pues tienen que decir con anticipación, ¿sí? Eso es todo, chicos. Buenas tardes. Voy a pasar lista por si acaso, a ver si alguien se ha dormido. A ver, Ángelo, Presente, Miss. Ariana, Ariana, presente, Miss, ya te leí. Marcelo, Presente. ok, Marcelo. Berta, Presente. muy bien, Berta. ¿Qué más? Denilson, sí estás. Presente, Miss. Muy bien, Humberto. Ya. Jesús, también te he visto, Jesús. Presente. Gracias, Jesús, por tu ánimo. Líder, Lipa, Presente. muy bien. ¿Qué más? Luigi, Presente. muy bien, Luigi. ¿Quién más me falta? Marcelo ya está. Mari, Mari Flores. Mari Flores, presente, ya te leí. Bueno, están todos, chicos, me alegro. Ah, otra cosa que les quería preguntar antes de terminar. Necesito que me ayuden, o si lo ven necesario, que me indiquen si les gustaría que las clases fuesen diferentes, tal vez un poco más dinámicas, si es que se les están siendo pesadas, tal vez un poco aburridas. Me gustaría que me hagan saber para yo ir viendo de modificar, si es que se pueden modificar algunas cosas, de tratar de hacer las clases más entretenidas, más activas, ver la forma de interactuar un poco más. No sé, ¿sí? Es bueno que me vayan comunicando. Ok, chicos. Bueno, eso es todo. Cuídense mucho. Nuevamente buen fin de semana. Ya nos vemos el próximo viernes y durante la semana ya nos estamos comunicando. Gracias por su asistencia.
Chao chicos, chao, chao.